Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. A continuación vamos a mostrar para la guía número 3, problemas de resolución de triángulos rectángulos, el video número 5 que corresponde al ejemplo 5. Ejemplo 5 viene a continuación. Desde el borde de un acantilado de 42 metros de altura, así como el que más o menos el que aparece en la foto, se observa un velero con un ángulo de depresión de 24 grados. Encuentra la distancia que hay desde el pie del acantilado hasta el velero. Primer paso, vamos a crear una representación gráfica. Entonces aquí haciendo un pequeño dibujito tomando en realidad esquemas de Google, bueno, ustedes lo hacen en sus respectivos cuadernos. Entonces tenemos que este es el acantilado, este es el punto de observación, el velero. El acantilado tiene una altura de 42 metros. En el punto de observación se toma que un ángulo de depresión de 24 grados. ¿Qué quiere decir ángulo de depresión de 24 grados? Un ángulo que está debajo de la línea del horizonte. Es decir, como si el observador o el instrumento que estuviera observando tuviera que bajar 24 grados de su referencia para poder ver un objeto que está abajo de él. Eso es lo que quiere decir un ángulo de depresión. ¿Y qué nos pide más? Nos piden esta distancia, que es la distancia entre el pie del acantilado y el velero. En el siguiente paso, lo que se hace es transformar el gráfico en un problema de resolución de triángulos rectángulos. O sea, vamos a simplificar el gráfico, aunque se puede hacer desde el mismo gráfico anterior y no hay problema. Pero hay que identificar todos los elementos. Voy a hacerlo con un gráfico sencillo, que nos represente cómo nos queda ese triángulo. Entonces, es un triángulo bastante simple, donde aquí marcamos la horizontal y el ángulo de depresión que nos indica el problema. Aparentemente este ángulo se encuentra afuera, pero podemos usarlo. Vamos a identificar primero que nada los elementos del triángulo rectángulo que nos genera la figura. Como el ángulo de presión es de 24, por una regla de traslación de ángulos, que es en realidad una equivalencia, ángulos que se ubican en posiciones opuestas a una misma línea. Por ejemplo, si este está a este lado arriba, este aquí al lado abajo, entonces son equivalentes. Lo que se mostró en la explicación del ángulo de presión en el primer video y en la guía. Entonces, el ángulo de presión que está arriba se traslada para la parte inferior, ya quedando dentro del triángulo por equivalencia de ángulos. Entonces, como estos ángulos dan 90 grados, este con este, y este con este también dan 90 grados, por eso es la equivalencia. Y además porque son opuestos dentro de la misma línea. Ahora, identificamos los demás elementos. Este ya sabemos que lo llamamos ángulo A. El ángulo C sabemos que es el de 90 grados. El ángulo B, el ángulo faltante. Y los lados. C, ángulo opuesto, no nos importa aquí. A, que es opuesto a este ángulo A, por eso se nombran así. Siempre recordemos que los lados se nombran en oposición a los ángulos, que es la altura del acantilado, que tiene 42 metros. Y B, que es opuesto a este ángulo B, que es el que nos pide, no sabemos cuánto es, que es la distancia del pie del acantilado al velero. Entonces, transformando esto en un problema de resolución de triángulos rectángulos, primero identificamos los ángulos y los lados. Aquí los tenemos. Tenemos A, que es nuestro ángulo de referencia, B, no lo conocemos y la verdad no nos interesa en este problema, y C, que es 90 grados, como siempre. Y los lados, el lado A completamente identificado, B, que lo desconocemos, y C, que no nos interesa. Aquí voy a resaltar entonces cuál es el lado que sí nos importa, que es este.
Ahora, como ven, ya están identificados como CO, K y H. ¿Por qué? Recuerden que el lado C, opuesto al de 90 grados, siempre va a ser el lado más largo o la hipotenusa. H sin duda alguna. Como este es el ángulo de referencia, entonces este ángulo nos rige cómo vamos a llamar los catetos. Entonces, el que está en oposición al ángulo de referencia A se llamaría cateto opuesto, CO. ¿Listo? El adyacente sería el otro cateto, que se entiende porque es el lado que está formando el ángulo o que está pegado al ángulo. Entonces, este es nuestro CO, este es nuestra K y esta es nuestra hipotenusa. Tercer paso. Viene la identificación de la relación trigonométrica. Para eso usamos las tablas. Las tablas nos indican, hay que tener en cuenta que si tienen el ángulo o no de referencia. En este ángulo, ¿se tiene el ángulo de referencia? Sí. Por lo tanto, utilizamos la tabla número 5. Se tiene el ángulo de referencia y por lo menos uno de los lados. Ahora, vamos a mirar a lo que nos solicita el problema. Ya identificamos que el lado B, que es el que necesitamos calcular, corresponde al cateto adyacente. Y nosotros tenemos la altura del acantilado, que es el cateto opuesto. Entonces, K y CO. K y CO, lo mismo CO, K, porque ese es el orden, CO, K, nos conduce a tangente. Entonces, este cálculo nos conduce con lo que tenemos para hallar la tangente. Ahora vamos con las operaciones. Únicamente vamos a hacer el cálculo de la medida de la distancia B o cateto adyacente que corresponde a la distancia que nos preguntan desde la base del acantilado hasta el velero. Como dijimos, era COK que corresponde a tangente. Tenemos el ángulo de referencia A, por supuesto, que es 24 grados. CO lo conozco, que es la altura del acantilado, 42 metros. Y K, que ya identificamos que era el lado B, que no lo conocemos. ¿Listo? Entonces, vamos primero a hallar con la calculadora tangente de 24 grados. Con 3 cifras nos da 0,445. Y lo demás queda igual. Tenemos una situación bastante particular. La incógnita, en este caso la B, que es el valor que no conocemos, esta vez está dividiendo al 42. Como está dividiendo o debajo del 42, este pasaría a multiplicar y este a su vez pasa a dividir, lo que nos resume rápidamente en que podemos hacer un intercambio. La B, repito, pasa para la izquierda, para el lado izquierdo, y 0,445 toma el lugar de B. Por lo tanto, se intercambiarían estos dos. Únicamente ocurre cuando la incógnita está abajo o está dividiendo. Entonces nos daría que B es 42 metros sobre 0,445. Y al hacer la división nos da 94,38 metros. Listo, tenemos el lado B, que es lo que estamos buscando. Ahora, como respuesta, el velero se encuentra a 94,38 metros del pie del acantilado. Volvemos a nuestro dibujito mostrando la distancia que corresponde. Bueno, eso era todo para este ejemplo. Entonces no olviden los canales de comunicación para cualquier duda, inquietud. Entonces espero les haya servido. Gracias por toda su atención. Que tengan un excelente día.